Es la pregunta que tengo. Saludo al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. ¿Cómo le va, gobernador? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? Bien. A ver, leíamos hace un rato los tweets que publicó cerca de las 6 de la tarde. Entiendo que siguió con mucha atención todo lo que ocurrió en estas últimas 24 horas. ¿Qué opinión tiene? Bueno, en primer lugar que hoy la declaración de Cristina, el intento de descargo o alegato que el propio tribunal decidió no escuchar, bueno, redujo el absurdo, destruyó ya definitivamente el montaje, el show que habían armado. Me parece que este es el famoso caso del tiro por la culata, ¿no? Porque vos fijate, yo la escuchaba a Sofía o he leído mucho también a Tuni Coleman, que contaron como durante estos 3 años del juicio oral de vialidad, lo único que fue pasando es que las propias pruebas que traían para sostener la acusación, citadas y llamadas, los testigos, todo por la propia fiscalía que quería probar algún delito, lo que terminó haciendo es demoliendo completamente todos los intentos de probar o que no se había hecho licitación, se había adjudicado mal, o que no se habían hecho las obras, o que se había pagado de más, o que las redeterminaciones eran erróneas. La verdad que los propios testigos llamados por la Fiscalía, que tenían que venir a certificar que ahí en realidad hubo plata que Cristina le dio a Lázaro Báez, como graciosamente y sin que ocurriera nada, por un lado mostraron que nada de eso pasó, que la obra está, que se cumplió con los presupuestos, que fueron hechas las licitaciones, que estaba en el presupuesto nacional, que por otro lado fue auditada por SIGEM, por la GN, y que nunca hubo ninguna observación. Y lo más desesperante para estos fiscales truchos que tuvo la causa es que nadie involucraba a Cristina, con un no delito, pero ni siquiera la involucraban. Entonces sacaron un conejo de la galera el último día, que son estos... traer, arrimar a esta causa estas llamadas telefónicas, estos WhatsApp de López, que teóricamente, bueno, era el golpe de efecto que buscaban, porque esto ya iba a sustituir toda la prueba y toda la demostración que no tenían. Claro. Y resulta que cuando traen los mensajes de López, no solo no prueban nada vinculado a la causa, nada, pero absolutamente nada, sino que además cuando... aparecen todos los WhatsApp de López, queda bastante claro que el vínculo de López, si uno quiere hablar de asociación lícita o ilícita o lo que fuera, no era con Lázaro Báez, no tenía que ver con Cristina, sino que el vínculo de López era con Nicky Caputo o con la gente de Farallón, o sea, con empresarios, particularmente Caputo, vinculados no por asociación, por amistad, no solo por jugar al fútbol asiduamente en la Quinta de los Abrojos, no por ir a visitarlo a la Casa Rosada, sino el amigo del alma, el amigo de la vida, Nicky Caputo, era el que era muy amigo, tenía mucha familiaridad. Sí, salían a comer los 6. Relación social con López, lo cual no configura... Claro. Pero no configura directamente un delito, pero lo que sí queda claro es que todo lo que trataron de hacer, sacando de la galera estos mensajes de López, que en realidad no tenían nada que ver con la causa, ni hablan de vialidad, ni generan ningún vínculo como el que se buscaba, en realidad todo esto lo que demuestra es la relación prácticamente no solo de familiaridad, sino incluso con algunos mensajes que habría que ver e investigar, pero que remiten al otro tema que justamente trae Cristina hoy y ponen claro ahí, que es que el vínculo de los famosos bolsos de López, por eso lo traen a López, es con el macrismo, es con Odebrecht, es con IEXA, con Calcaterra, con el propio Macri. Entonces es algo así como que trataron de enganchar esto con la causa de vialidad, no tenía nada que ver, y lo que hace es que los deja engrampados con el caso que, por un tema que yo vuelvo a destacarlo, pues yo ya lo había dicho varias veces, ahí en mayo cuando fui a Sobredosis de TV en el canal, lo dije claramente. Esto lo que muestra es que ellos dejaron de investigar la famosa causa de los bolsos de López en el punto clave y donde tenía que empezar la investigación, porque ya a López con los bolsos lo habían encontrado. El problema era de quién era la coima, de quién era la coima, con qué vínculos tenían. Bueno, ahí para la investigación judicial, Comodoro
Pi hace otra de sus magias y esconde todo. Ahora, gobernador, tengo dos preguntas. La primera es si cree que efectivamente a Cristina la quieren ver presa. Digo, si hay puntualmente un objetivo de que llegue con una condena en su contra a 2023 o que termine tras las rejas de 2024 en adelante. Y en segundo lugar, bueno, ¿qué rol tiene la dirigencia política del Frente de Todos a partir de ahora? Digo, ¿qué hay que hacer teniendo en cuenta lo que dijo la propia mandataria? Mira, por un lado, la maniobra, el armado de esta persecución mediática, judicial y política, porque involucra además a servicios de inteligencia, en algún momento trajo a los fondos buitres también. Pero esto empezó hace mucho, para ponerle una referencia, fue durante el segundo gobierno de Cristina, donde empezaron a proliferar las causas. A mí mismo, que en aquel momento era ministro de Economía o viceministro de Economía, también cada decisión que se tomaba, una causa judicial, una acusación a Comodoro Pi, y a empezar a hacer estos armados, bueno, se lo acusa, avanza la causa, no sé qué, entre ellas, bueno, famosas está Dólar Futuro, que también era como esto, una construcción de puro humo que la convierte en una causa porque siguen los procedimientos formales de una causa judicial, pero todo encaminado, primero como mínimo, decía Cristina hoy, estigmatizar. Bueno, es a ensuciar, a enroñar, a generar una situación donde aquellos que son acusados son culpables antes de que se demuestre nada, y entonces ya empiezan chorros, y qué sé yo, y esto lo han ido armando durante muchísimo tiempo, con varias causas. Como muchas de ellas se han ido cayendo, van sobreviviendo otras, y si no inventan una nueva, y así venimos. Si el objetivo final es como pasó con Lula, porque hay que recordar que Bolsonaro hoy es presidente, porque con el invento de que Lula había conseguido a través de un acto de corrupción un departamento en Guarujá, que después resultó que el departamento no era de él, que no se lo... Bueno, ¿y qué decían ahí? Miren, decían... La prueba de que es un hecho de corrupción es que el departamento no es de él. Está tan bien hecha la corrupción que es indemostrable. Vos fíjate que llegan a puntos de absurdo y de metafísica que bueno, es porque ellos quieren. De la misma manera que estos fiscales decían, no puede ser que Cristina no supiera qué, si no pueden probar nada. De la misma manera que lo hicieron con Evo Morales, que desencadenó un golpe de Estado. De la misma manera que a Dilma la bajaron directamente del gobierno con acusaciones que también eran falsas. De la misma manera que a Correa le han puesto varias causas y condenas. De la misma manera, esto primero busca ensuciar, busca señalar, busca acusar sin motivo y directamente en su punto de vista, dejar probado lo que es un invento. Después, si esto termina con los últimos pasos judiciales, que terminan en una condena en todas las instancias, yo no lo sé. Es siempre el punto tendencial hacia el que van. Lula terminó preso, muchos funcionarios, dirigentes del kirchnerismo terminaron presos, ahí con la doctrina esta Irursun o como fuera, de la prisión preventiva, con complicidad de la Corte Suprema de Justicia, por supuesto, de buena parte del Poder Judicial, muchos de ellos nombrados a dedo por Macri, puestos, implantados. Así que del lado yo creo que el objetivo se va cumpliendo por el lado de convencer o persuadir o generar la idea de que ya sos culpable simplemente porque te acusan. Y eso genera que, bueno, que seas un corrupto sin que haya ni una sola prueba. Ese ya es un objetivo porque es generar imagen negativa, restar votos. ¿Quién va a votar a alguien que presuntamente, digamos, pero según ellos seguro, robó, se robó un PBI, era amigo de tal, y esto todo sin comprobación? Eso de un lado. Hoy Cristina agregó un elemento que me parece importante, del lawfare en su versión argentina, que es, por un lado, ensuciar al peronismo, a los dirigentes del campo popular, al kirchnerismo, y por otro lado, de una manera tan ilegal, digamos, como el intento de culpabilizar, de la misma manera, es encubrir, cuidar,
y directamente dejar absolutamente limpios en causas como peaje, como la causa que tiene que ver con el soterramiento, todo lo que tiene que ver con Odebrecht, que son varias, y así sucesivamente, el correo, bueno, todas causas, bueno, el blanqueo, bueno, y hay montones de causas que antes de esta manera, que van creando un falso proceso judicial que teóricamente avanza, del otro lado inmediatamente sobreseídos, inmediatamente falta de mérito, inmediatamente fuera de toda sospecha para Comodoro Pi. Sí. Entonces son las dos caras de la moneda, perseguir a unos e indultar a otros, claro, autoindultar a otros. Y como resultado de eso, que también lo plantea muy bien Cristina hoy, de forma muy categórica, esto no es simplemente para que algunos parezcan los malos y otros los buenos, sino que es mucho peor, es con el propósito de llevar adelante determinadas políticas que una parte de la dirigencia política se opone porque son pérdida de derechos, de conquistas, de salario, de trabajo, y del otro lado están los que quieren llevar adelante ese plan que requiere ensuciar de un lado y perdonarse a sí mismos del otro. Ahora, gobernador, y retomando lo que le decía recién Luli, ¿no? La pregunta va en dos tiempos. Para adelante es qué queda por hacer, pero también me gustaría revisar un poco hacia atrás, ¿no? Porque esta causa nace en el macrismo, pero resulta que hoy el gobierno es del Frente de Todos, que cuando asume Alberto Fernández en su primera exposición en apertura de sesiones habla de terminar con los sótanos de la democracia, de reformular la justicia para que se termine este manoseo en lo que son los sorteos, de tribunales especiales que tenían que juzgar causas de corrupción. Nada de eso pasó y estamos llegando prácticamente a una condena que dice Cristina Fernández de Kirchner ya está firmada, ¿no? Pregunto, ¿qué pasó? ¿Dónde estuvo el principal de los obstáculos para que no se pudiera avanzar en ese sentido? Y para adelante, ¿qué le queda al Frente de Todos? Digo, porque incluso lo que se ve es movilizaciones espontáneas, pero que ni siquiera están demasiado contenidas por los dirigentes. Mira, yo creo que hay un primer punto en donde, bueno, toda esta evolución que ha tenido la situación política, incluso la electoral desde el año 2015, muestra que estos intentos de perseguir, de estigmatizar y hasta condenar o proscribir, están sujetos también a la consideración y la lectura de la sociedad, que bueno, que hay una parte muy importante que ya todo esto le parece un circo y una payasada. Por supuesto que el problema en todo esto, y por eso cuando fueron las elecciones del 19, estas causas seguían, continuaban. A ver, nosotros estábamos acusados de dólar futuro, enriquecimiento ilícito, la propia Cristina, de toda esta tira de causas, y sin embargo eso no tuvo todo el efecto electoral que esperaban, ¿no? A pesar de ese armado inmenso. Pero así todo lo que va pasando es que la justicia, por más que supongamos que en el extremo hay un sector que cree que todos los peronistas son culpables por definición, hay otro sector que mira y observa con cuidado que son causas armadas y que por el otro lado, bueno, todo lo de espionaje, aportantes truchos, acá en la provincia de Buenos Aires, Gestapo, bueno, que sabe que eso no se investiga, no se avanza, pero con saber y que esto no impacte en la opinión pública o impacte de manera moderada o menos profunda. Yo siempre lo digo, si alguien lee a pie juntillas todo lo que dice Clarín sobre mí, por ejemplo, sobre mi persona, desde que yo me convertí en una figura política, nunca dijo algo bueno, siempre malo. Entonces, evidentemente, esto tiene algún poder, pero tiene también sus limitaciones y se va desgastando por el propio uso abusivo y ya payasesco que están haciendo estos procedimientos. Gobernador. Ahora bien, hubo gente que fue presa, como vos dijiste, y hay gente que está perseguida. Yo creo que la cuestión de la discusión y la reforma judicial, que obviamente ha sido frenada, ha sido boicoteada por los propios tribunales también, porque por ejemplo la reforma judicial, vos fijate, la reforma judicial profunda que se hizo durante el mandato de Cristina, después la declararon inconstitucional y no se aplicó. Entonces la propia justicia es la que, o una parte del Poder Judicial, la que tiene instrumentos
para evitar que, aún llegando a una aprobación de una ley, esta depuración y esta transformación tenga lugar. Así que estamos ante un problema muy complejo, muy complejo, sin duda. Gobernador Sofía Caram, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo andás, Sofía? Bien, muy bien. Quería consultarle porque usted mencionó recién la causa Dólar Futuro, la que usted estuvo imputado. Y estar imputado en una causa, estoy aparte ahora recordando el caso de Carlos Kirchner, el primo del fallecido expresidente Néstor Kirchner, que estuvo preso en la causa de vialidad, que es la causa que nos ocupa hoy, durante 2 años. Y ahora la Fiscalía reconoce que no tenía elementos suficientes y pide su sobreseimiento por los delitos más pesados que se están investigando, asociación ilícita y fraude. ¿Qué implica en la vida cotidiana estar imputado en un expediente? Porque esto, por más que incluso no se llegue al extremo de la cárcel, genera un perjuicio cotidiano, ¿no? Y a usted le pasó. Sí, mira, en el caso particular, bueno, yo ni me quiero victimizar, yo creo que la política argentina, gracias a este tipo de prácticas que encabeza el macrismo, pero que es parte de un poder más amplio y yo podría decir en algún sentido permanente, que además durante diferentes épocas, hoy lo decía también Cristina, ¿no? Hubo una época en donde la militancia o la transformación de la realidad, o bueno, ocurre, por ejemplo, obviamente después del gobierno de Perón, del tercero, pero también del segundo, bueno, terminó no solo en proscripción o procesos judiciales, sino que terminó en el proceso militar, en un verdadero genocidio. Entonces, hoy en este momento, en el caso particular de los que estábamos en la causa Dólar Futuro, sí, vos decís procesados, claro, pero más inhibidos, embargados para vender el auto. En un momento mi auto se conoció, fue público, tuvo un incendio y había que cambiarlo y había que pedirle permiso a un tribunal que estaba inventando una causa que ni siquiera se podía explicar para disponer de los bienes de uno, porque por supuesto que tiene efectos prácticos. Ni hablar la parte de la estigmatización, que a uno, en algún momento pasado ibas caminando por la calle y alguien podía venir y decirte, esa causa del dólar futuro que te llevaste, y vos decís, ¿cómo construyen una fantasía de ese tamaño? Y después la venden, incluso a veces uno ve que se creen sus propias mentiras, pareciera que se creen sus propias mentiras. Así que sí, es un fenómeno de persecución, por supuesto, es un fenómeno de persecución. No quiero dramatizar sobre esto, porque además estamos hablando del caso particular de Cristina, que es la principal víctima de todas estas maniobras, y que por eso también está la reacción, esta espontánea. Yo creo que desde el campo popular, desde el peronismo, ha habido, y en otras épocas incluso uno podría decir más sectorizado. En este caso fue unánime el repudio a lo que está pasando. Sobre eso, gobernador, ya lo vivimos, ya lo vimos. Sobre eso le quiero preguntar, porque teniendo en cuenta lo espontáneo quizás de lo que fue ayer ir a la casa de la vicepresidenta, hoy a la salida del Congreso, nuevamente en la casa de Cristina, ¿qué se puede esperar para las próximas semanas, para el próximo tiempo con respecto a la movilización del campo popular? Llámese Frente de Todos, llámese CGT. ¿Qué cree que tendría que ocurrir? Mira, yo creo que esto también se enmarca dentro de una situación que viene transcurriendo. Yo le pongo una fecha particular, pero porque estoy atento a este tipo de cosas, que fue a principios de junio, que la CUNSA, La Spina y Bullrich, concertadamente, salen a hacer una maniobra financiera de boicot, que fue decir que la deuda en pesos, que no es ni más ni menos que lo que viene desde la época de Macri, que es muy difícil de desarmar esos LELIQ, esos títulos públicos, ellos dicen, esto no se va a pagar. Como diciendo, nosotros no lo vamos a pagar, quiero decir que si era cierto que ellos podían ganar la próxima elección, entonces nadie iba a poder comprar o nadie iba a querer comprar esos bonos. Digamos que, dicho en criollo, era una estrategia para que todo estalle, ¿no? Si estalla nos viene mejor. Bueno, mira, están los tweets ahí, cada uno lo califica de cuál era la intencionalidad, pero evidentemente estas cosas se dicen sabiendo qué efecto tienen. Entonces hicieron eso, después obviamente vino la renuncia de Guzmán, después de eso una turbulencia muy fuerte en el mercado cambiario, luego el nombramiento de Batakis, ahora el nombramiento
de Sergio Massa, y todo lo que se viene leyendo estos días ha sido realmente de una virulencia y bueno, de un calibre inmenso. No solo está en campaña nuestra oposición y hay muchísimos candidatos ya autodenominados candidatos, no solo estalló una interna muy fuerte por esas candidaturas, es como que se han acelerado, o ellos han acelerado los plazos, diciendo, bueno, lo económico está, esto está, por decir así, en una situación complejísima, se termina en tal momento, empezaron a especular con una cosa, con la otra, incluso negándolo, no, yo no estoy diciendo que el gobierno va a terminar antes. Bueno, ha sido de un grado de irresponsabilidad, de un grado de premeditación, porque además estos fenómenos obviamente al tiempo que se enuncian se construyen, ¿no? Porque uno dice, bueno, esta situación no puede terminar de otra manera que así, este gobierno no, tal cosa o tal otra. Bueno, entonces cuando empiezan de esa manera, yo lo pongo en serie con lo que ocurrió con esto, porque en ese momento, como decía hoy Cristina, que ahí Sofía Carame estaba siguiendo la causa y veía que a medida que las pruebas se iban cayendo, que nada se sostenía, Clarín, La Nación, los diarios porteños, los diarios macristas y los medios porteños y macristas ni hablaban del tema, porque la verdad que reportar lo que estaba ocurriendo realmente en el juicio mismo era mostrar lo endeble que era y cómo se caía como castillo de naipes. A todo esto llega el momento del alegato de los fiscales y lo van preparando. Ahora se viene la condena, por eso nos veíamos venir en concomitancia con la cuestión económica. Cuando la cuestión económica entra en otra fase, y bueno, yo creo que yo empiezo a ver que del lado de nuestra oposición, las cosas que hacen, también ya entre vergonzosas y peligrosas, ¿no? Pero empiezan con esta cuestión judicial de nuevo a reflotar todo lo que fue esa parafernalia de artillería, son todos corruptos, son no sé qué, Cristina tiene que ir presa, ¿no? Empiezan con esto y con esto y con esto, trabajando el tema de la economía y después la corrupción, ¿no? La corrupción, que se había adormecido durante algún tiempo por lo patético que fue todo ese proceso. Se había adormecido. Bueno, lo reflotan y lo traen porque al final no había toneladas de prueba, había toneladas de tapas de La Nación, de Clarín, de notas y horas de cámara. Sí, se pasó de las toneladas a la prueba contundente y de la prueba contundente a quizás no hay prueba, pero no se puede no saber, ¿no? Hay también ahí como un camino discursivo. Vos fijate, no puede no saber que sí, o un deterioro, una conversión. Sí, un fade out, ¿no? Como se dice en la música. Y al mismo tiempo sacan de la galera. Exacto, y sacan de la galera. Bueno, ahora sí, acá lo tenemos, no dejan a las Perdón, lo de no puede no saber, técnicamente, causas. En derecho penal, es violatorio del derecho subjetivo. El derecho penal es un derecho subjetivo, es decir, a vos te condenan o te absuelven por lo que haces, claro, no por lo que sos. Convengamos que en la justicia uno no tiene que defenderse, en todo caso tiene que demostrar que vos sos culpable. O sea, pero el argumento de vos, ¿no?, sos presidenta, no podías no saber, bueno, es violatorio del derecho subjetivo. Pero mirá, las cosas que están diciendo hoy, por ejemplo, bueno, la expresidenta, la vicepresidenta, no se defendió, pero entonces no quiso demostrar su inocencia. Pero es que no, la inocencia en el derecho argentino se presume. Claro. Lo que pasó acá es que los fiscales no pudieron demostrar que era culpable de nada, entonces trajeron lo de López diciendo, ahora sí, con esto lo ponemos en este plano. López, que está asociado a todo esto, entonces ahora se asocia a Cristina, entonces va a haber un WhatsApp que diga Cristina, que no apareció, López, Lázaro y listo. Entonces bolsó de López, convento y volvemos a todo eso. Por eso lo de Cristina hoy fue esclarecedor, porque Cristina dijo, a ver, vamos a ver, veamos un poquito los WhatsApp de López. Y los WhatsApp de López los ponen hasta las manos a Macri, a Niki Caputo, al Instituto de la Vivienda de la Ciudad, a Larreta, son ellos, como pasó con Dólar Futuro. Mira, si me permitís una analogía de cómo estas causas se van
digamos, pudriendo en el camino de construyendo y ya al final es pescado podrido absoluto. Mirá, en el caso de dólar futuro, el blef de dólar futuro era así. Le vendieron dólares a precio más bajo a sus amigos. Eso era, y era un acto de corrupción. Cuando fueron a ver, la causa no era precio más bajo, era el precio de mercado, y luego no era amigos de ninguno de los funcionarios de aquel entonces, sino que los que compraron dólar futuro, claro, porque estaban timbeando contra el dólar, eran macristas. Entonces claro, lo mismo, siempre van para un lado y cuando van para allá, lo que encuentran atrás es que están ellos. Siempre atrás de cada una de estas causas de corrupción están ellos. Gobernador. Están ellos y las pruebas empiezan a surgir. Por eso en un momento ya no se puede hablar ni de la prueba. Vuelvo a una pregunta que había quedado pendiente. ¿Entiende que hoy por hoy el Frente de Todos tiene que movilizarse, tiene que salir a las calles? Digo, porque esto lo que sí tuvo como efecto inmediato es un abroquelamiento, ¿no? Digo, un unir espalda con espalda, si se quiere, incluso dentro de las distintas vertientes de la coalición gobernante. Sí, porque yo te decía que ellos están usando sus instrumentos habituales. La economía, que en parte describe lo que pasa, pero sobre todo intentan provocar inestabilidad económica. Intentan hacerlo. Y del otro lado, la cuestión de las causas judiciales. Y fíjate que esto me parece también relevante. A medida que van barajando este tipo de cosas, y en este caso de una forma tan flagrante que creo que reaccionó abroquelado todo el peronismo, empiezan a decir y uno empieza a ver qué harían si con estos mecanismos consiguen sus objetivos, que en este caso yo también me gusta marcar el paralelismo, porque esto, hoy tenemos este alegato absolutamente trucho y realmente inconducente que hizo el fiscal y la respuesta contundente de Cristina. Pero tenemos sobre esto lo que pasó en el 15, porque en el 15 también con una batería de causas de este tipo determinaron el triunfo de Macri. Yo no tengo duda de que ese aparato de lawfare empezó a actuar con el objetivo de, aunque más no sea, desprestigiar, ensuciar, que alguien diga, yo no puedo votar a una persona que hizo tal cosa. Cuando ese hizo tal cosa, se creía aprobado porque lo repetían de una manera insistente las tapas de los diarios macristas. Y luego, la campaña que hace el macrismo, perdón que con esto porque me parece que va a la cuestión política, la campaña que hace el macrismo en el 19 fue una campaña que nosotros denominamos estafa electoral. En aquel momento Macri se presenta a elecciones diciendo que va a haber un 82% móvil, ergo subir las jubilaciones, que va a sacar el impuesto a la ganancia, nadie en mi gobierno va a pagar el impuesto a la ganancia, podemos vivir mejor, la revolución de la alegría, que iba a subir los salarios, crear trabajo genuino, que no ibas a perder ningún derecho, que YPF, aerolíneas, etcétera, iban a permanecer mejor, no igual. Bueno, llega el gobierno con todo esto. Después gobiernan. Y eso también es algo llamativo, porque ha pasado con la cuestión económica. Claro. Obvio, pandemia, guerra, problemas por todos lados. Si uno ve lo que ocurre en el globo entero, más allá de las particularidades argentinas o las discusiones que tenemos en el seno del propio Frente de Todos, lo que ve es que estamos en una etapa. Mirá, hoy a la mañana leía The Guardian, un periódico británico, que habla de cómo hacer para sacarle la ganancia a las cerealeras, a los gigantes del cereal, a nivel mundial. Entonces estamos en una etapa donde uno ve que en algunos países le ponen plata en el bolsillo a la gente, en otros plantean estatizar las compañías eléctricas, o lo hacen, en otros plantean hacer cuestiones para afectar los precios de los alimentos, y esto está pasando a nivel mundial. Acá de pronto te construyen un termo, te meten adentro y es como que todo lo que pasa solo en la Argentina. Y entonces, lo que yo digo ahora es que el macrismo anda con un discurso en lo económico que ya no es esa estafa electoral. Necesita, pareciera, decir, hay una crisis terminal, entonces las medidas que queremos tomar, cruentas, las medidas ahora impiadosas, estas medidas que ellos dicen más rápido y más profundo, es decir, todo lo que siempre trataron de hacer y que es su programa económico, que es su convicción económica, pero durante la etapa anterior
comenzaron a hacer, sobre todo hasta la primera elección del 17, bueno, en el 16 muy fuerte, devalúan, abren la cuenta capital, comienzan el proceso de endeudamiento, pero después viene la elección, paran el tarifazo, ¿se acuerdan? Suspenden todo, van a esa elección con esto y termina la elección y Macri dice, ahora sí, reforma laboral, reforma electoral, reforma tributaria, ahora vamos por todo. Y bueno, pasa lo que pasa. La propia sociedad en Capital Federal, que es su núcleo electoral, le dijo, no, yo no te voté de nuevo para que hagas eso, te voté para otra cosa. Entonces yo creo que hoy sí están diciendo su programa económico, lo están diciendo. Y en lo judicial, el programa judicial es condenar sin pruebas, hacer causas armadas. Y esto yo creo que después de toda esta experiencia, este camino transcurrido, donde en el 15 yo decía, mirá, no somos gobierno, nosotros no tenemos nada que ver con la parte del Poder Judicial que persigue, con el juez Bonadío, nada que ver. Después pasó que Macri puso jueces por decreto, por recomendación del prófugo Pepín Rodríguez Simón. Después que en lugares claves, por ejemplo en este juicio, las apelaciones, van a ir a jueces también puestos por el propio Macri y del Deportivo Los Abrojos. O que jugaba el pádel La Rosado, que los iban a ver reiteradamente, o que hablaban con Patricia Bullrich después de una denuncia. O sea que todo este paquete de cosas lo han aceitado de forma tal que bueno, que yo creo que hay que tomar conciencia y rápidamente de a qué punto han llegado. Ahora, gobernador, con respecto a este análisis que usted viene haciendo, comparaba la situación de 2015, donde usted dice allí empieza el lawfare. Y atento a esa situación, atento a la situación económica, atento a lo que dice Cristina Fernández de Kirchner, esta sentencia ya está firmada. Dos preguntas. La primera es si el Frente de Todos tiene margen para poder asimilar un fallo desfavorable contra Cristina Fernández de Kirchner. La segunda es si cree que Alberto Fernández la debería indultar. Mira, la verdad que hay que dejar que transcurran los acontecimientos. Mira, lo que yo escuchaba, por ejemplo, decir a la Nata, uno de los arietes de la persecución, bueno, lo que se equivocó Macri es en no poner presa a Cristina. Creo que dijo eso de manera directa. Es decir, que dentro de su fuerza política parece haber, primero da por hecho que Macri, durante su presidencia, era el que ponía presa a la dirigencia política opositora, no solo el que impulsaba las causas. Digamos, da por hecho lo que nosotros también consideramos algo clave, que es la intervención que han hecho sobre el Poder Judicial. De nuevo, nombrar 2 jueces de la Corte Suprema por decreto ya es el sumum en este sentido. Pero después lo han hecho en diferentes niveles, en diferentes instancias del Poder Judicial, particularmente en Comodoro Pi, y con algunos jueces en particular, pero después con un armado que arma una especie de avenida por la cual ellos transitan y pasa lo que quiere, lo que decide el comando en jefe de la persecución. Entonces yo ahí lo que creo es que esto, por un lado, son los objetivos que buscan y esto que van logrando, porque hoy hace días estamos hablando de un dibujo, de algo que no tiene nada que ver ni con impartir justicia, ni con el debido proceso, ni con el derecho a defensa, ni con nada de esto. Lo que tiene que ver es con la persecución, y lo hemos visto en otros países con sus resultados, porque el resultado práctico de todo esto es que ganó Macri en el 19, entre otras cosas, por esa persecución judicial. Así que yo lo que creo es que más allá de los pasos siguientes que no podría predecirlos, porque como ellos dicen, es como que se sientan a pensar qué nos conviene. ¿Qué nos conviene? ¿Meter preso a tal o a cual? ¿Qué día? ¿En qué momento? ¿Cómo nos sirve electoralmente? Es ese grado quirúrgico de armado y de ejecución el que estamos observando y el que hemos observado. Así que yo no lo sé. Lo que sí sé, y que lo veo como muy positivo, es que todo el campo popular, porque incluso más he visto expresiones para mí muy positivas de algunos sectores de los partidos de izquierda, lo he visto también de hombres como Pichetto, he visto alguna declaración de Pañi, donde todos ven lo grueso que es todo esto, lo indignante que es todo esto, lo débil que es todo esto desde el punto de vista jurídico, y dicen, cuidado con esto, cuidado con convertir a la justicia argentina y al Poder Judicial argentino en una máquina de persecución, porque hubo un partido militar, lo dijo Cristina, hay un partido judicial. Bueno, si esto
porque después en dólar futuro, con esto termino, en dólar futuro, lo que se arrogaban, porque yo esto lo he dicho, digamos, en carácter en aquel momento de procesado, embargado. Bueno, me puse prácticamente con un megáfono en una plaza porque estábamos en condiciones de ser oposición, pero había que hacer oír la palabra de quienes estábamos en este trance, en esta situación, y decía yo, bueno, ¿cuál sería la consecuencia y la lección que deja la causa dólar futuro? Que el valor del dólar se tiene que fijar en Comodoro Pi, porque si no es el que les gusta a los jueces federales, entonces es un delito. Bien. Es un delito. Entonces ya es el gobierno, y bueno, lo hemos visto con cosas como convertir a internet o al servicio de telefonía móvil en un servicio público. Si no les gusta lo que resuelve el Poder Legislativo con sus leyes o el Poder Ejecutivo con sus decisiones, si no les gusta, lo paran y no se hace. Entonces ya es un grado superior también de la persecución. Porque cuando... y acá el final, prometo que es el final. Porque me van a matar a mí, ¿eh? Sí, perdón. O tiene que responder si tienen que indultarla. Claro. Gobernador, gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes. Gracias.